Buenos días a todos. Un trimestre más os damos la bienvenida a los que os habéis acercado hasta la sala de prensa de la ciudad BBVA y también a los que estáis conectados a través de los dos canales que os hemos facilitado. También bienvenidos, por supuesto, a Jorge Sicilia, el economista jefe del grupo BBVA, a Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, y a Miguel Cardoso, economista jefe de España y Portugal. Como es habitual, ellos nos van a presentar las previsiones macroeconómicas de los próximos meses y después, como también es habitual, daremos paso a un turno de preguntas en el que os iremos solicitando que os identifiquéis con nombre y medio. Simplemente tenéis que levantar la mano virtualmente o los que estáis aquí de forma física y os iremos dando paso por orden de llegada. Sin más, cuando queráis, Jorge, adelante. Muchas gracias, Esther. Bienvenidos a todos y si os parece arrancamos directamente con la presentación. Primero, comentar los principales puntos que vamos a intentar desarrollar tanto en las láminas como después, si queréis más detalle, en las preguntas y respuestas, como comentaba Esther. El primer mensaje es que estamos revisando al alza el crecimiento como consecuencia de una actividad que se está comportando con mucha más o con algo más de fortaleza que lo que veníamos contemplando. Si recuerdan, teníamos una desaceleración con probabilidades altas de que terminara en 2 trimestres de crecimiento negativo en Europa alrededor del cambio de año y en Estados Unidos en el segundo o tercer trimestre del año que viene. Y lo que hemos visto en los últimos meses es cómo la resiliencia de la demanda, posiblemente por una combinación de las medidas tomadas por el sector público, del ahorro embalsado, por la caída del precio de la energía, eso ha hecho que esta desaceleración que sí estamos viendo esté siendo más suave que la que contemplábamos, sobre todo en Europa, que es donde hemos revisado algo más al alza las previsiones. Esta buena noticia se ve ligeramente empañada en la medida en que en un contexto donde la actividad se está comportando con más fortaleza y la inflación subyacente está dando señales de rigidez a la baja, bueno, hay más dudas acerca de la evolución de la inflación hacia adelante, no tanto la inflación general, que sí va a tener una caída este año como consecuencia de los efectos base, pero sí en la inflación subyacente, que muestra las tendencias de fondo de las economías y que, de hecho, son tendencias que miran con mucho cuidado los bancos centrales a la hora de determinar su política monetaria. Y en este contexto, y precisamente por eso, la revisión que estamos haciendo al alza en el 2023 no la estamos llevando en muchos sitios al alza en el 2024 porque estamos contemplando que va a tener que haber una subida adicional de tipos de interés de las políticas monetarias y que eso va a drenar, va a quitar un poquito de fortaleza a esta recuperación. En cualquier caso, la revisión en el bienio, si quieren, del 2023-2024 es al alza y yo creo que cabe alegrarse de la fortaleza o de la resiliencia que han mostrado las economías hasta ahora ante esta situación de subidas de tipos de interés. Ya verán que es una resiliencia que está generando algunas dudas, sin embargo, en mercados financieros. En cualquier caso, en este contexto donde tenemos alzas de inflación y tenemos un entorno donde la política monetaria le va a costar algo más domar la inflación a lo largo de los próximos 2 años, esto es un contexto donde los riesgos que están identificados y que están relacionados sobre todo con que la inflación sea más persistente y obligue a los bancos centrales a seguir endureciendo su política monetaria, van a seguir dominando en los próximos 2 años. Bueno, en los principales mensajes de España, como saben, España es un país abierto, ya verán, traemos evidencia de cuán abierto es respecto a algunas zonas del mundo que han tenido un cambio en el último periodo, pero al final este contexto global y europeo pues obviamente se traslada a España y las sorpresas también han sido positivas. Estamos elevando el crecimiento al 1,6, un poquito menos de medio punto de lo que teníamos anteriormente. Tenemos
Hemos tenido un cuarto trimestre con crecimiento positivo trimestral, creemos que vamos a tener un primer trimestre con crecimiento positivo y, por tanto, lo que se está alejando en España se ha reducido significativamente el riesgo de tener esos 2 trimestres de crecimiento negativo. Estamos viendo lo mismo que en otros lugares, los cuellos de botellas están desapareciendo, el entorno global está mejorando, la situación externa de la economía española muestra síntomas de fortaleza y la doméstica está aguantando por este ahorro embalsado algunas políticas públicas. De nuevo, y al mismo tiempo que les hemos comentado, las dudas que tenemos con el 2024, bueno, en España teníamos una senda de crecimiento fuerte en el 2024, también asociado a la desaceleración del 2023, y en un contexto donde esta desaceleración no se produce y de alguna manera hay un poquito de adelanto de crecimiento futuro, y en un contexto donde va a haber más subidas de tipos de interés, una política monetaria más restringida, el impacto creemos que va a ser a la baja respecto a nuestras previsiones en el 2024. En cualquier caso, creemos que la economía debería crecer algo por encima en el 2024 que en el 2023. Y bueno, los riesgos pues al final son muy parecidos a los que tenemos en otros lugares, se están reduciendo a corto plazo, no creemos que se hayan reducido a largo plazo, hay elementos estructurales y de garantizar el crecimiento tendencial más allá de lo que estamos viendo ahora mismo, que siguen estando presentes, e incluso a corto plazo pues nos sigue preocupando la situación de la política fiscal, más en un contexto donde España podría ayudar también a reducir esa presión que se va a percibir en la demanda por políticas fiscales procíclicas que puede llevar a los bancos centrales a tener que subir los tipos de interés más allá de lo que ahora mismo estamos previendo. Bueno, y la historia, el relato de cómo hemos construido cómo el andamiaje analítico y estadístico que tenemos por detrás de estas previsiones, cómo se explica. Bueno, se explica que estamos en un contexto donde se han debilitado los choques de oferta y, por tanto, estos cuellos de botella, esta reducción del precio de los commodities, esta salida de China que les permite reaccionar más en general a la producción, si acaso hay tirones de demanda, pues este es un contexto que está generando una reducción de la inflación, el IPC general, y todo esto ha generado durante un cierto tiempo un optimismo en los mercados financieros, pensando que se iban a trasladar directamente esta reducción de los choques de oferta a la reducción de la inflación. Creemos que esa historia es correcta, pero tal vez durante un cierto tiempo en este último trimestre ha habido una minimización de los riesgos que implicaba para la inflación subyacente el hecho de que esta reducción de los cuellos de botella también ha estimulado o ha permitido que estos menores costes de oferta ha permitido que se estimule el crecimiento. Esta fortaleza de la demanda y, por tanto, un mayor crecimiento está manteniendo las presiones para que la inflación subyacente se mantenga elevada, y este contexto es un contexto donde los bancos centrales, sinceramente, tienen, en principio, por lo que está ocurriendo con la actividad económica, tienen un menor coste de subir los tipos de interés porque estaban contando posiblemente con una desaceleración de la actividad más fuerte que solucionara las presiones de inflación. Y en este contexto también hemos tenido la reapertura de China. Esto, lo explicaremos después, tiene un componente de un impacto positivo en demanda que podría alimentar la presión de precios, pero también puede ser un choque positivo de oferta que dote a la actividad global de mecanismos de ajuste, de producir más cuando se demanda más y, por tanto, aliviar algunas tensiones de inflación. En cualquier caso, este es un contexto donde, si uno mira la actividad real de la economía, es un contexto que debería llevarnos a tipos de interés más altos en Estados Unidos y en Europa. Bueno, un viaje relativamente rápido por todo esto que estoy diciendo lo tienen en esta lámina, donde ven la caída de los cuellos de botella. De nuevo, el mismo dibujo que estamos viendo en los últimos meses. Caen en todos sitios, pero caen más en Estados Unidos que en Europa. Fíjense los commodities.
están moderándose todos ellos, es verdad que algunos en niveles altos, pero curiosamente donde más han caído es en aquello que más le afecta negativamente a Europa, que es el precio del gas, ¿no? Digamos que por la parte de cuellos de botella, Europa va un poquito rezagada respecto a Estados Unidos por impacto de commodities, en la medida que tiene más dependencia del precio del gas, el impacto de la caída de commodities debería ser más positivo para Europa que lo que ha sido hasta ahora. Como les digo, la cara B de este disco es que la resiliencia de la demanda es más fuerte, y parte de cómo se explica, de una manera muy ilustrativa de ver cómo es esta resiliencia de la demanda y esta fortaleza del mercado laboral, son estas gráficas donde lo que estamos poniendo básicamente son las tasas de vacante y las tasas de desempleo. Normalmente esta siempre es una curva decreciente, cuanto más desempleo hay, menos vacantes hay, porque hay más probabilidades de cubrir los puestos de trabajo que se van demandando. Pero fíjense, en Estados Unidos lo que hemos visto en el último periodo es que ha habido un desplazamiento hacia arriba de esa curva. No solo un desplazamiento hacia arriba, sino que el último punto, que es este que ven rojito, está a la izquierda. Es decir, estamos en un contexto donde no solo tenemos una tasa de desempleo muy baja, sino que las empresas no son capaces de cubrir todas las demandas laborales que tienen. Sin información suficiente para saber si se ha producido un desplazamiento o no en Europa, lo que está claro es que también estamos en un extremo de esa relación entre estas dos variables, y esto es una forma muy gráfica de ver de cómo el mercado laboral está siendo muy fuerte, y en la medida en que el mercado laboral está muy fuerte, esto tiende a apoyar obviamente el crecimiento, ¿no? Y esto es algo que, mirando hacia adelante, a los bancos centrales les puede preocupar en un contexto de inflación elevada. El otro elemento es la apertura de China. Ya saben que en esta casa pensábamos que iba a haber un cambio en la política de COVID, se aceleró, no esperábamos un cambio tan rápido. Ese cambio además ha venido acompañado de políticas de demanda, que además muchas de ellas las acaban de apuntalar en la reunión que acaban de tener o que están teniendo en China para debatir estas cuestiones y poner en marcha cómo se implementan los planes para los próximos años. Y lo que tenemos ya en China es un proceso de recuperación muy fuerte. Quiero detenerme un segundo acerca de una incertidumbre con la que vamos a tener que convivir en los próximos meses, es si este incremento del crecimiento en China va a ser coherente con aumentar las presiones inflacionistas o no. Es decir, si China va a exportar inflación o va a exportar deflación. Entonces, por un lado, aunque es verdad que hay un estímulo a las políticas de demanda y que va a aumentar la demanda en China y va a poner presión a algún precio de los commodities o de algunos bienes, por otro lado, China va a seguir dependiendo mucho de incrementar sus procesos de producción. Tiene una capacidad instalada muy superior a lo que está aprovechando ahora mismo, a diferencia de otros países. Y, por tanto, en un contexto donde quieren maximizar el crecimiento en los próximos 2 años a niveles cercanos al 5%, esto puede tener un impacto positivo en producción y, por tanto, un impacto favorable en la inflación. Luego hay un elemento que vamos a tener que valorar más allá de los próximos meses. Yo creo que esto es una historia de los próximos años. Es si China, que está viendo un proceso de nearshoring por parte de Estados Unidos, no va a tener tentaciones de reducir los precios lo más que pueda, aprovechando esa capacidad instalada, para hacer mucho más costoso en términos económicos que las empresas se trasladen. Que tengan éxito o no está por ver. Esto es una dinámica de largo plazo, pero sí podría imprimir algún tipo de presiones a la baja de inflación. Y esto, como digo, es algo que vamos a tener que valorar. Básicamente, la inflación no solo es un fenómeno doméstico, claramente es un fenómeno global. Bueno, en términos de crecimiento, lo que estamos viendo es, claro, que se está produciendo una desaceleración en Europa y en Estados Unidos. Los choques están bien identificados y estos choques necesariamente tienen que llevar a una desaceleración, pero a un ritmo más bajo del que estábamos contemplando, ¿no? Y un poco ven como el outlier en esta historia es China, que ya está marcando una senda de recuperación después de una moderación del crecimiento muy fuerte en el 2022 asociado a la pandemia.
La cara B es la inflación. Lamentablemente no hay muchos cambios en esta gráfica. Sí está actualizada, pero no hay muchos cambios respecto a lo que les venimos comentando. La inflación general está cayendo. Claramente ya tenemos el pico de la tasa interanual detrás de nosotros. Lo teníamos claramente en Estados Unidos, ahora lo tenemos claramente también en Europa, pero como ven, la inflación subyacente sigue muy elevada, ¿no? Y todavía sin dar señales claras de desaceleración en la zona euro y señales muy moderadas y con altibajos en Estados Unidos. Y esta gráfica que nos permite seguir un poco dentro de la inflación, porque ahora hay que meterse muy dentro de la inflación para ver estas dinámicas, si se van a revertir o no. Una manera de empezar a meter la lupa antes de meter el análisis particular en cada uno de los segmentos es lo que les he traído en otras ocasiones, es ver qué está ocurriendo en términos del número de productos que siguen creciendo a tasas mensuales muy elevadas o el número de productos que tienen 3 meses consecutivos de crecimientos a tasas altas, ¿no? Y como ven, de nuevo, aquí Europa se ve un poquito peor que Estados Unidos, pero en cualquier caso se percibe que por detrás, aunque empieza a haber algunas señales positivas, las dinámicas todavía no son concluyentes, que estamos a las puertas de un proceso de caída de la inflación. Por terminar con este dibujo, antes de presentarles las previsiones, todo esto que les estábamos contando, de alguna manera, lo hemos ido interiorizando todos, desde luego también los mercados, y en los últimos meses ha habido un aumento de las expectativas muy razonable de que los tipos de interés iban a tener que subir algo más y se iban a tener que mantener altos durante más tiempo. Aquí lo que ven es lo que ha pasado después de la crisis financiera motivada por la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, y como ven, las expectativas han caído significativamente ante la perspectiva de que ya estamos empezando a ver en el sistema los impactos que puede generar una subida de tipos de interés tan rápida como la que hemos tenido. Y en este contexto, bueno, las expectativas siguen siendo de subida de tipos de interés, pero como ven, al menos los mercados en este contexto han dejado de descontar estas subidas. Esto también se ha trasladado en una caída de los bonos a largo plazo, en un aumento de las primas de riesgo. En general, lo que estamos viendo en el mercado es un comportamiento típico asociado a un contexto donde se percibe más riesgo. Bueno, en cualquier caso, es decir, incluso incorporando este elemento, que si quieren entramos en detalle después en el debate, nuestro escenario central sigue siendo uno donde la actividad se muestra resiliente en esta primera parte del año, no que no vaya a seguir habiendo algo de desaceleración en crecimientos trimestrales, sobre todo en Estados Unidos, donde la política monetaria está algo más avanzada, pero en general lo que tenemos es, cuellos de botella que se van reduciendo, que se siguen reduciendo, precios de los commodities que no van a presionar mucho, un gas que, aunque creemos que va a estar un poco más alto de como está ahora, no va a estar en los niveles que estuvo el año pasado. Creemos que los bancos centrales van a tener que seguir subiendo los tipos de interés en un contexto donde pensamos que el episodio que hemos vivido en los mercados financieros, pues bueno, va a terminar digiriéndose. Esto no va a ser sistémico, y en este contexto la política monetaria va a seguir subiendo los tipos de interés, y eso tenderá a moderar la demanda y entendemos que también los precios, ¿no? Y en ese contexto, bueno, el dibujo que tenemos en previsiones es un dibujo de reducción moderada. Bueno, en términos interanuales respecto al año anterior, la tasa promedio, el tipo promedio de inflación en el 2023 mucho más bajo que el 2022, obviamente, y de hecho, bueno, en algunos sitios como en Europa las sorpresas han sido positivas en inflación general. El problema que tiene esto, no les hemos traído la inflación subyacente, el problema es que esto es coherente con inflaciones subyacentes que van a estar por encima de la inflación general y que, como digo, va a generar ese contexto de bancos centrales que van a tener que ser mucho más cautelosos si quieren controlar la inflación en un tiempo razonable. Y, por tanto, bueno, nosotros seguimos pensando
que es más probable tener unos niveles de los Fed Funds entre el 5,25 o algo por encima y el Banco Central Europeo en el 4% o algo por encima. Yo creo que los sesgos en este contexto de inflación, y una vez se disipe esta situación financiera, lo que va a llevar es a que los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos de interés. Lo que sí puede ocurrir es que en un contexto donde ya estamos viendo que la subida agresiva de tipos de interés pues termina generando efectos no lineales en el sistema, que una vez hemos llegado a unos tipos de interés donde las autoridades están más o menos cómodas, pues a lo mejor sean más graduales en la subida de tipos de interés y se tomen el tiempo que nosotros creemos que hay espacio para tomar de subir poco a poco los tipos de interés y ir valorando cómo se está transmitiendo la política monetaria y si lo que está ocurriendo ahora de fortaleza no es más debido a que hay elementos que han impedido que se haya trasladado en el corto plazo esta subida de tipos de interés en actividad, pero que van a ir ganando peso a lo largo de los próximos trimestres y, por tanto, cumplir su función de bajar el crecimiento y la inflación. Respecto al crecimiento, revisamos al alza, como ven, en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, ligeramente en China, pero estamos hablando de 2 décimas, y como ven, la revisión es más significativa en Europa que en Estados Unidos. En Europa teníamos un crecimiento del menos 0,1, ahora tenemos un crecimiento del 0,6. En Estados Unidos la revisión es algo menor. En cualquier caso, una desaceleración significativa respecto a lo que teníamos, al crecimiento en el 2022, y con unos riesgos que no han cambiado. Si se acuerdan, esta lámina, una muy parecida, es la que venimos poniendo desde hace tiempo. Ya saben que nos gusta distinguir entre lo que son riesgos y lo que son incertidumbres. El principal riesgo sigue siendo que la inflación tarde en controlarse y que eso nos lleve a tipos de interés más altos. Y bueno, todo esto viene por presiones de demanda, por lo que pueda ocurrir con la recuperación global de la actividad, que puede tener impactos sobre la inflación, que todavía vemos que los commodities y la energía puede tener presiones. Seguimos teniendo obviamente una guerra en Ucrania, y en este contexto pues, la potencial espiral de inflación, salarios, márgenes, pues puede activarse en cualquier momento. Y por tanto este riesgo al final en lo que se traslada es que se tengan que necesitar más tipos de interés y que eso genere una mayor caída en actividad o mayores problemas financieros, ¿no? Este tema de inestabilidad financiera es lo que también puede terminar generando una política monetaria que tiene que concentrarse en la inflación. Y luego no han desaparecido las incertidumbres, que no son riesgos, son incertidumbres. Convivimos con ellas, estas son de largo aliento, puede tener un impacto inmediato a lo largo de los próximos años, pueden tener no linealidades, hay que vigilarlas. Y bueno, la combinación de riesgos y esta incertidumbre que seguimos asociando a las tensiones geopolíticas, a donde pueda llevar la rivalidad entre China y Estados Unidos, el impacto de la transición energética a cambio climático y a un contexto de tensiones sociales y, digamos, populismo entendido como medidas como impedir tomar las decisiones adecuadas para encauzar la situación de mayor crecimiento a largo plazo, pues nos siguen pareciendo riesgos que en conjunto nos hacen pensar que todavía estamos en un entorno donde los riesgos y las incertidumbres siguen estando más a la baja que al alza, ¿no? Y en este contexto global es donde enmarcamos el análisis de la economía española. Rafa. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. La principal novedad de nuestra actualización de previsiones trimestrales para la economía española es la revisión que hacemos al alza del crecimiento económico del Producto Interior Bruto para 2023 en 4 décimas hasta el 1,6%, ¿no? Los detalles de esta revisión aparecen en esta lámina. Como pueden ver, tenemos una contribución positiva de los mejores datos del crecimiento económico en la parte final del 2022, que tiene un efecto arrastre sobre 2023,
y luego también unas mejores expectativas de evolución del precio del petróleo y del gas que compensa el endurecimiento, los efectos negativos del endurecimiento de la política monetaria y los efectos potenciales que puede tener la subida del salario mínimo interprofesional muy por encima de lo que están subiendo el resto de los salarios sobre el empleo. La economía española resiste mejor de lo que se esperaba hace un par de trimestres. No solo se evita la recesión, o se ha evitado la recesión en la parte final del 2022, sino que además estamos viendo señales con los datos que ya conocemos del mes de enero, febrero y parcialmente del mes de marzo, que indican una aceleración. Nuestra previsión con los datos que ya conocemos, nuestra mejor previsión en tiempo real, sería consistente con 4 décimas de aumento trimestral, o lo que es lo mismo, una tasa trimestral anualizada del 1,6%, que en este caso coincide con esa tasa de crecimiento del PIB que esperamos para el conjunto del año. Podemos ver en el gráfico de la izquierda que esa aceleración de la actividad se manifiesta también en la evolución de la seguridad social y del empleo de las previsiones de la encuesta de población activa, como lo peor parece haber quedado atrás, particularmente en el tercer trimestre del 2022, y claramente estamos volviendo a tasas de comportamiento, tasas de crecimiento del empleo similares a las que tuvimos en la primera mitad del 2022. Y de la misma manera, pues también esto se refleja en un mejor comportamiento de las encuestas realizadas a las empresas, que es lo que puede verse en el gráfico de la derecha, en la que esa evolución positiva, ¿no?, de una economía que se mueve, que se comporta mejor de lo previsto y que no se corresponde con el aumento de los precios de la energía. El entorno global, como acaba de comentar Jorge, también es más favorable. La apertura de la economía china es particularmente importante, ¿no? China se ha convertido en uno de los socios comerciales de España más importantes. Por lo tanto, su expansión puede suponer una buena noticia de cara a los próximos trimestres, particularmente en algunos sectores como la alimentación y la automoción. Tenemos también se podría catalogar, ¿no?, de un choque positivo de oferta, en concreto en el coste de la energía. El precio de la energía se ha venido comportando en los últimos meses mucho mejor de lo esperado, y en concreto la revisión a la baja de los precios del petróleo y del gas podría podría propiciar un aumento del Producto Interior Bruto o tener una contribución al crecimiento del Producto Interior Bruto de unas 6 décimas. Y al mismo tiempo también contribuiría a frenar la inflación con un impacto negativo de casi 3 puntos, bastante inferior en el caso de la subyacente, que estimamos que sería solo de una décima. Luego también, ligado a lo que hemos visto en la primera parte de la presentación, la desaparición de los cuellos de botella, pues también impulsa a algunos sectores, mejora la actividad, las restricciones a las que se estaban enfrentando algunos sectores, y esto es particularmente importante en el sector de la automoción, ¿no? En este gráfico lo que pueden ver es que de enero a julio del 2022 la fabricación de vehículos de motor se situaba prácticamente en un 75% del promedio mensual del 2019, es decir, que tenía una brecha de producción con respecto a los niveles prepandemia de un 25%. A medida que los cuellos de botella han ido mejorando, pues hemos visto cómo en los meses de agosto a enero esa fabricación de vehículos de motor ha aumentado sensiblemente y la brecha se ha reducido del 25% al 8%, ¿no? Y la consecuencia de todo ello pues también es una mejora en las matriculaciones de turismo, ¿no? También la industria está resistiendo mejor de lo esperado, y esto es particularmente importante en aquellos sectores en los que la demanda creció más como consecuencia, ¿no?, del COVID, ¿no?, productos farmacéuticos, equipo médico, artículos de limpieza,
la recuperación posterior, una vez que acabó el desconfinamiento, todo lo relacionado con textil, calzado, joyería y bebidas. Y luego tenemos también otros sectores que se han visto beneficiados por este cambio de modelo productivo o el impulso, sobre todo, a energías renovables, ¿no? Particularmente aquellos sectores que se están beneficiando más de las inversiones relacionadas con los fondos europeos Next Generation EU. Continúa la mejora de la competitividad de la economía española con respecto a nuestros principales socios comerciales, particularmente Europa. En el gráfico de la izquierda se puede ver ese mejor comportamiento de lo que es el deflactor del Producto Interior Bruto, que refleja, ¿no?, el crecimiento de los precios en el valor añadido que aporta la economía española en relación a la economía de la eurozona. Y en el gráfico de la derecha lo que se puede ver es la descomposición, ¿no?, de ese diferencial del crecimiento del deflactor del PIB de España con respecto a la eurozona, ¿no?, que es aproximadamente medio punto. Fundamentalmente se debe al diferencial, al mejor comportamiento de los salarios y de los márgenes empresariales, a pesar de que tanto la productividad como los impuestos ligados a la producción y a las importaciones, métodos de subvenciones, se han comportado diferencialmente peor que en los países de la eurozona. Además, a pesar de ese choque negativo que hemos tenido en la energía, en los precios de muchas materias primas, de las que somos importadores, hemos conseguido mantener el superávit de la balanza por cuenta corriente, que ha pasado de tener un déficit estructural en los años, ¿no?, de la gran recesión, los años anteriores a la gran recesión. Claramente hemos conseguido mantener, a pesar de la pandemia, a pesar de estos choques en los precios de materias primas y de la energía, hemos conseguido mantener ese superávit de la balanza por cuenta corriente, ¿no? Y esto pues habla del buen comportamiento de la economía, particularmente de algunas subbalanzas, como es el caso de la evolución del sector servicios, más allá incluso de lo que es el turismo, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos que las políticas públicas en general están apoyando la demanda interna. Este es el caso, obviamente, de todas las medidas que se han ido aprobando para hacer frente a la guerra, a las consecuencias negativas de la guerra de Ucrania, pero también el caso de los fondos europeos, ¿no? En este gráfico aparece actualizada cuál es el seguimiento que nosotros vamos haciendo de la licitación y de la adjudicación de estas ayudas, de estos fondos europeos, y claramente muestra, aunque ha habido una desaceleración en la parte final del 2022, claramente se muestra un comportamiento creciente, ¿no? Una de las consecuencias de la reforma laboral ha sido disminuir la volatilidad del empleo, reducir la temporalidad. Por el momento, y esto es un estudio que hemos publicado recientemente, vemos que no hay un efecto de la reforma laboral sobre las horas trabajadas, sobre la evolución de la jornada de trabajo. Es cierto que se ha producido una disminución de la misma, pero que se debe más a factores tendenciales que venían de antes de la reforma del mercado de trabajo, la reforma aprobada a finales del 2021 y que entró en funcionamiento en el 2022. Sin embargo, como se puede ver en estos gráficos, en estos dos gráficos, tanto a tiempo completo, las distintas modalidades contractuales, como a tiempo parcial, ninguna de ellas se observa una variación que sea estadísticamente significativa, si acaso algún indicio, pero muy reducido, únicamente en aquellos contratos estacionales a tiempo parcial. Pero, desde luego, yo creo que no se puede extraer por el momento ningún efecto importante, ¿no?, de la reforma sobre la variación de la jornada de trabajo, ¿no? Hacia adelante esperamos una recuperación menos intensa de la que teníamos hace un trimestre, y esto en parte tiene que ver con la persistencia de
de algunos factores que lastran ese crecimiento, ¿no? Jorge ya ha ido mencionando algunos que son importantes en el entorno internacional y que aquí ahora en algunas de estas láminas pues ponemos el foco, centramos la atención en la economía española. Uno de ellos es la persistencia de la inflación, ¿no? Vimos este gráfico, lo que se puede ver es la distribución de la cesta de consumo según las presiones inflacionistas soportadas. De la primavera a la parte final del 2022, a otoño del 2022, vimos una mejora. Cada vez había más bienes que volvían a crecer por debajo del 2% o que lo hacían entre el 2 y el 10%, por lo tanto reducía las tensiones inflacionistas. Lo que hemos visto es cómo parte de ese proceso se ha revertido, si no totalmente, si parcialmente, pues a partir de otoño del 2022, ¿no? Por lo tanto, la inflación se está mostrando más persistente en España, también en la eurozona, como hemos tenido ocasión de ver anteriormente, ¿no? La consecuencia de ello es que los tipos de interés pues, aumentan más de lo esperado. Eso va a lastrar el crecimiento económico. En concreto, pues nosotros, con respecto a las previsiones que teníamos antes, ahora esperamos 125 puntos más, ¿no? de alza en los tipos de interés, ¿no? Con respecto a nuestras expectativas del mes de diciembre, ¿no? Para ilustrar, ¿no? Los efectos que esto podría tener sobre la actividad económica, estimamos, ¿no? que la economía, como consecuencia de este aumento de los tipos de interés en estos 125 puntos básicos, pues esto lastrará el crecimiento del Producto Interior Bruto aproximadamente en un punto porcentual entre 2023 y 2024, ¿no? Y en el caso concreto de algunos componentes de la demanda agregada, los efectos podrían ser más grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este gráfico se puede ver que tenemos algunos modelos que nos indican que el lastre en términos de consumo privado pues podría alcanzar incluso 3 puntos porcentuales, ¿no? Como consecuencia de esta subida de tipos de interés. Afecta al consumo privado, afecta también a la venta de viviendas, también a la de hipotecas. Hemos visto ya como los datos más recientes pues, ponen de manifiesto pues, una disminución del orden de unas 4.700 viviendas, ¿no? Cuando uno compara los promedios de enero a junio a julio y diciembre, y algo similar del orden de un 10% en las hipotecas para las compras de vivienda, ¿no? La inflación, además, ha reducido el poder adquisitivo del ahorro, ¿no? Por lo tanto, claro, las buenas noticias es que el ahorro embalsado nos ha permitido amortiguar claramente los efectos de este aumento tan significativo de la inversión. La contrapartida de ello es que nuestra riqueza financiera neta real que habíamos acumulado a lo largo de la pandemia, pues una vez que descontamos el efecto de los precios, pues prácticamente ha desaparecido, ¿no? Se vuelve a situar a niveles similares a los observados en 2019, ¿no? La subida del salario mínimo interprofesional afecta cada vez a un porcentaje mayor de trabajadores, ¿no? Tanto en los efectos positivos como también en los efectos negativos que tiene la medida. A diferencia de lo que ocurrió con las subidas, por ejemplo, que se empezaron a producir en el 2016, en las que teníamos a poco más de un 2% de trabajadores afectados no por el salario mínimo, ahora estamos hablando a más de un 12%, ¿no? El 12,6%, y en algunas regiones, como es el caso de Canarias, sobrepasa el 20%, ¿no? Aquí nuestra postura pues siempre ha sido la misma, ¿no? La de decisiones, ¿no? de subidas del salario mínimo interprofesional, por supuesto que estén acordadas con los agentes sociales, que sean predecibles a lo largo del tiempo, anticipables por los agentes económicos y que estén sujetas a una evaluación continua, tanto ex ante como ex post, para tratar de paliar, en la medida de lo posible, algunos de los efectos
secundarios negativos que pueda tener la medida, ¿no? En cuanto a los riesgos, ya para ir acabando la presentación, uno de ellos es que claramente nos empezamos ya, a medida que se recupera la actividad económica, empezamos a quedarnos ya sin capacidad ociosa. Es cierto que todavía no hemos llegado a alcanzar los niveles de producción, ¿no? El nivel de Producto Interior Bruto que teníamos previo a la pandemia, pero en otros indicadores, pues claramente empezamos a estar ya en el terreno positivo, lo que sería más consistente, con niveles de producción que están por encima de lo que sería el nivel de equilibrio tendencial de nuestra economía, y esto pues empieza a generar tensiones inflacionistas que podrían ir apareciendo con algo más de intensidad en los próximos meses. Al mismo tiempo, nos encontramos con una política fiscal que tiene un tono expansivo, tanto por la política fiscal discrecional nacional como, por supuesto, por los fondos europeos, ¿no? En ese sentido, la política fiscal pues, estaría siendo procíclica y, por lo menos en lo que tiene que ver con la parte de las políticas nacionales, sería conveniente tratar de reducir esas presiones, ¿no? Y luego podemos empezar a perder cierta competitividad en algunos sectores, ¿no? Es bueno dejar funcionar las dinámicas de mercado, las dinámicas de la oferta, de la demanda, y que los precios reflejen las mismas. Estamos viendo, como pone de manifiesto este gráfico, pues que como consecuencia de la recuperación del sector turístico en España, pues tanto la tarifa media diaria como los ingresos medios por habitación pues, han aumentado, a pesar de que todavía no hemos recuperado lo que son el número de viajeros y las pernotaciones totales, sobre todo las de extranjeros, ¿no? Bueno, pues en la medida que hay una fortaleza de la demanda, que los precios reflejen la misma, ¿no? Ese mayor crecimiento de la demanda que de la oferta que se ha podido producir en los últimos años, puede en principio ser algo positivo, pero también es algo que tenemos que vigilar, que no suponga una pérdida de competitividad frente a otros destinos, ¿no? Que esto no se vuelva contra el sector turístico. Y por último, para acabar, pues tenemos riesgos asociados a la incertidumbre de la política económica. En el pasado, como se puede ver en este gráfico, en los promedios de las elecciones anteriores, y este año 2023 es un año en el que se concentran elecciones regionales, locales, y al finales de año pues tendremos elecciones nacionales, pues será conveniente evitar, ¿no?, en la medida de lo posible, cualquier tipo de generación de incertidumbre en la política económica, que, como hemos visto en episodios anteriores, pues han dado lugar a aumentos aproximadamente de unos 20 puntos en promedio, de unos 20 puntos básicos en la prima de riesgo, ¿no? Hay que tener en cuenta pues, que además ahora estamos en un contexto en el que el Banco Central Europeo pues, está marcando el paso claramente de salida hacia la reducción de balance, que al mismo tiempo ya en 2023 estamos negociando la reintroducción de las reglas fiscales y, por lo tanto, bueno, pues todo este contexto, ¿no?, de elecciones a lo largo del 2023 de medidas de política económica, pues tiene que ser consistente con ese entorno a nivel europeo para, en la medida de lo posible, pues evitar cualquier tipo de efecto negativo sobre la evolución de las primas de riesgo. Yo con esto, Esther, acabo la presentación y pasamos, si quieres, al turno de preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Rafa. Gracias, Jorge, también. Ahora, como os habíamos adelantado, abrimos el turno de preguntas. Como es habitual, os pedimos que os identifiquéis con nombre y medio. Os recordamos que para preguntar simplemente tenéis que levantar la mano virtualmente, los que nos estáis siguiendo en remoto, o aquí presencialmente, los que estáis en la sala de prensa. Así que nada, cuando queráis, adelante. Venga, pues damos paso a Elena, que está aquí. Elena, cuando quieras. Buenos días.
Soy Elena Lozano del Español. Han comentado un poco por encima el tema del Silicon Valley Bank. Quería preguntarles si podrían hacernos un poco una valoración, aunque sea en estos primeros momentos, para guiarnos un poco sobre el impacto que podría tener al final pues, en la economía española, en la economía europea. Es un poco para saber cuál es la visión. Quería saber si creen que el BCE también va a bajar ese ritmo de subida de tipos, quizás afectado por la decisión de la FED que se prevé que sea ya diferente. Por otra parte, en la diapositiva que han compartido sobre las previsiones del mercado de subida de tipos, entiendo que pues el mercado pasa de esperar que por ejemplo, la facilidad de depósito esté por encima del 4 a que esté siempre por debajo del 3,5 durante este año y el que viene. Quería saber si ustedes comparten esa visión. Y, por otra parte, entonces, ¿qué va a pasar con la inflación? Porque han contado que la fuerte demanda está haciendo que no baje, digamos, mucho la inflación. No sé si esto, juntado con un cambio de estrategia del Banco Central, puede terminar en un alza de la inflación. No sé si es demasiado concluir. Gracias. No, fenomenal. Perdón. Gracias por la pregunta. A ver, por partes. Esta es una pregunta larga. Voy a intentar hacerla corta y si luego, aprovechando que estás aquí, tienes dudas, ya lo vemos, ¿no? Pero, a ver, esta crisis del Silicon Valley Bank no muestra ningún problema de crédito en el balance ni de esa entidad ni de ninguna. Y, por tanto, es una naturaleza muy diferente al tipo de crisis que suelen generar problemas en el sector bancario, que tienen que ver con impagos, con mora, etc. Básicamente, esta crisis está generada. Bueno, primero, este banco era un banco de nicho que tiene características muy especiales. Cuando tú miras este banco y lo comparas con otros bancos americanos, es un banco muy diferente y es mucho más diferente si lo comparas con los bancos europeos, porque los márgenes que tiene, la obligación que tiene la banca europea de seguir un procedimiento de stress test es común a todos los bancos, no hay diferencias de acuerdo a tamaño. Los bancos europeos tienen que además mantener emisiones de capital más allá del capital a través de MREL, cosa que no tienen los bancos americanos, salvo que sean sistémicos. Y, por tanto, el entorno, tanto por ser banco de nicho como por las características de la crisis, como por esto que te estoy diciendo, nos hace pensar que esto no debería tener ningún impacto significativo a nivel agregado. Ahora, el problema de Silicon Bank se genera en parte, da la impresión, sinceramente, por una gestión bastante extraña o incluso negligente de sus riesgos de balance. O sea, lo que ha pasado es que Silicon Valley Bank tiene una posición negativa a la subida de tipos de interés, de impacto negativo de la subida de tipos de interés, tanto en el pasivo como en el activo, ¿vale? La mayor parte de los bancos, por eso digo que era un banco de nicho, tiene una posición diferente. En general, la subida de tipos de interés les beneficia, más allá de lo que pase con su cartera. Lo que pasa es que Silicon Valley Bank tenía poco crédito, tenía muchos depósitos muy grandes y que además eran muy móviles, y había invertido ese exceso de depósitos que le entró en los últimos 2 años en activos de largo plazo que han perdido valor. Esto es un riesgo de tipo de interés que normalmente los bancos lo gestionan a través de la estructura de balance todos los días. Quiero decir que esto es lo que hace un banco, básicamente. Y, por tanto, hay algo extraño en lo que ha pasado en Silicon Valley que no debería extenderse a otros bancos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que yo te estoy hablando de cómo creo y cómo da la impresión de que están los fundamentales de los balances de los bancos. Pero, efectivamente, una vez en un mercado se introduce un pánico y la gente saca el dinero de los depósitos, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, pues esto lo tienes que parar porque tienen dinámicas propias más allá de la solvencia. Yo creo que eso es lo que está haciendo el FDIC y el Tesoro y la FED con esta línea de crédito que permite descontar estos activos. Los bonos a largo plazo al valor de 100, con independencia de si han perdido o no valor, y por tanto pueden hacer frente a salidas de depósitos sin necesidad de generar una venta de activos masiva que te puede
generar problemas en los mercados, ¿no? Con lo cual, más allá de esta dinámica, que es muy difícil de controlar porque tiene que ver con percepciones de la gente, los fundamentos del sistema bancario en términos del balance, sinceramente, hoy por hoy no nos da la impresión de que esto sea un problema estructural, ¿no? Con este matiz que te digo de que las corridas de depósitos a veces te pueden generar problemas en el sistema más allá de que el sistema sea solvente. Ninguna razón para que ocurra en Estados Unidos, muchísimo menos para que ocurra en Europa, donde la situación es radicalmente diferente. Y en ese contexto te contesto el resto de preguntas. Claro, en la medida en que esto pensamos que no va a tener un impacto estructural, no debería tener un impacto estructural en lo que los bancos centrales van a tener que hacer para controlar la inflación. Lo que sí les puede generar en este contexto, donde ya han subido mucho los tipos de interés y están viendo que puede haber volatilidad en los mercados asociadas a esas subidas, bueno, pues le puede generar la duda de si necesita subir los tipos de interés de 50 en 50 o si tiene que hacerlo a través de subidas de 25, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la duda que se está planteando ahora mismo en Estados Unidos. Quiero decir que había gente que pensaba que la FED podía subir o 25 o 50, regresar a esas subidas de 50 y bueno, nosotros pensamos que no pensábamos que iba a subir 50, creemos que va a seguir subiendo 25, pero bueno, vamos a ver cómo valora lo que ha ocurrido, ¿no? Y en el caso de Europa, pues la verdad es que está en otra dinámica, en el sentido de que ellos ya han dicho que van a subir 50 puntos básicos, ¿no? Y si no hubieran dicho eso, a lo mejor se planteaban subir 25 o 50 en este contexto, donde no creemos que se haya alterado significativamente por este evento sus perspectivas de crecimiento e inflación en la zona euro. Lo normal es que suban 50, pero también lo normal es que a partir de ahora yo espero que ya dejen de prometer nuevas subidas, sino que van a ir analizando los datos que van saliendo, pero más en la línea de los miembros del Consejo de Gobierno que piensan que tienen que leer los datos a la luz de ir analizando el impacto que tienen las subidas que ya han implementado. Pero digamos, a tu pregunta, el mercado está descontando lo que has visto que está descontando, que es lo que te pongo aquí. Nosotros creemos que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés, 50 la próxima reunión y a partir de ahí de 25 en 25, hasta niveles al menos del 4%, y no descontamos bajadas para nada de la Reserva Federal, que es lo que estamos leyendo en algunos sitios, ¿no? En todas estas crisis la situación es fluida, pero hoy por hoy esto es lo que leemos, ¿no? No sé si hemos contestado la pregunta de la inflación. En la medida en que pensamos que los bancos centrales van a concentrarse en la inflación, ese va a ser el driver fundamental de la senda de subidas de tipos que hagan, ¿no? Pero bueno, insisto en el mensaje de inflación. Va a haber una caída fuerte de inflación general por efectos base, y yo creo que la duda que tiene el Banco Central es si lo que hay ahora mismo de subidas de tipos de interés es suficiente para que eso se traslade lo suficientemente rápido a la inflación subyacente. Y eso va a depender también de la actividad, ¿no? Si la gente decide ahorrar más y consumir menos, por ejemplo, eso le dará más aire y a lo mejor no tiene que subir tanto, ¿no? Iremos viendo. Pero creemos que lo que no van a poner en cuestión en el corto plazo los bancos centrales es que están aquí para luchar contra la inflación. De no hacerlo así, el impacto podría ser mucho peor, mucho más adelante, ¿no? Yo creo que esa lección la tienen lo suficientemente claro para que puede que tengan cuidado con la senda, pero no necesariamente tienen que alterar su visión de los tipos de interés por esto que está ocurriendo. Gracias, Jorge. Damos paso a la siguiente pregunta, que la tenemos en remoto. Pablo, cuando quieras. Hola, buenos días. Pablo Cerezal, del periódico Expansión. Yo les quería preguntar acerca del impacto de la subida del salario mínimo en el crecimiento del PIB, porque quería saber exactamente cómo se había calculado este impacto de 3 décimas en este año y el próximo. Quería saber si se debía
a la pérdida de empleo. En ese caso quería saber cuánto empleo se va a dejar de crear, porque me parece que ponía entre el 0,2 y el 1,2%, lo que supongo que es más o menos que se van a dejar de crear unos 100.000 empleos respecto a las previsiones anteriores, y si además habría un impacto en la inflación derivado de esta subida del SMI, o cuál era exactamente el canal de traslación de la subida del SMI al impacto en el PIB. Y en qué sectores o en qué, bueno, las zonas ya las he comentado un poco, las que estaban más próximas al SMI, pero cómo se puede repartir este impacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. La metodología la tenemos publicada, la hemos utilizado en el pasado para ir dando estimaciones de cuánto puede ser el impacto. Y normalmente uno de los factores que es importante a la hora de determinar qué tan elevado o qué tan bajo es ese impacto tiene que ver con la capacidad que puedan tener las empresas afectadas en trasladar parte de este incremento en los costes a precio. Lo que estamos viendo es que en estos momentos la demanda interna, por distintos factores que ha comentado Rafa, se mantiene relativamente fuerte, y por lo tanto la capacidad que pueden tener las empresas a la hora de trasladar esto a precios es relativamente elevada, con lo cual parte de esta percepción de que el impacto a corto plazo puede ser relativamente moderado tiene que ver con este tipo de comportamiento. El segundo punto a tomar en cuenta es el que hacemos énfasis en la diapositiva, y es que no es lo mismo el impacto que pudo haber tenido los primeros aumentos en el salario mínimo cuando la cobertura de cuando el porcentaje de trabajadores asalariados era relativamente bajo. Por ejemplo, en la diapositiva de la presentación, la diapositiva que es 30 o la que estamos viendo en pantalla, espero, lo que se puede ver es que en el 2016 pues, estimamos que alrededor de un 2,4% de los asalariados tendrían su contrato ligado al salario mínimo interprofesional. Ahora estaría más cerca de entre el 12 y el 13%, y en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Canarias, tendríamos un porcentaje alrededor de una quinta parte de los asalariados. Obviamente que esto no es tampoco homogéneo en términos de sectores, donde, por ejemplo, el sector agrícola, el sector de la hostelería tienen una mayor exposición a contratos ligados al salario mínimo interprofesional. Y, por lo tanto, bueno, lo que nos preocupa aquí es efectivamente empresas que estén en sectores muy competitivos o que tengan o que sean de baja productividad y que, por lo tanto, no puedan permitirse trasladar parte del coste a precios, o que no puedan compensar con mayores niveles de productividad ese incremento en coste. Y de esto viene la estimación del impacto en la creación de empleo, que, como había adelantado Rafa, pues estaría entre 1 y 3 décimas a corto plazo. Perfecto. Pues damos paso a la siguiente pregunta, también remoto. Beatriz, cuando quieras. Vale, hola, buenos días. Soy Beatriz Triguero, de Voz Populi. Gracias por la presentación. Yo quería preguntarles, al hilo de los datos que hemos conocido hoy sobre los precios de los alimentos, no sé si a través de los datos de tarjetas saben cómo están reaccionando los hogares, saber, bueno, si están reduciendo el consumo para mantener el gasto, sobre todo en alimentación, ¿no?, que es pues uno de los elementos que más está teniendo repercusión ahora en la inflación, o si han incrementado considerablemente su gasto
pues a consecuencia de la inflación. Un poco cómo se están comportando los hogares en este sentido. Luego he visto en el análisis que hacían a nivel de la eurozona de los productos que encadenan 3 meses consecutivos de subidas para analizar un poco el riesgo y la persistencia de esta inflación. No sé si tienen el análisis también para España y cómo ven la situación. Y por último, les quería pedir si pueden profundizar un poco más sobre los fondos europeos y ese repunte del gasto que prevén este año, donde ven más fuerza por sectores y por administraciones públicas, no sé si en los ministerios, en las comunidades o en los ayuntamientos o en todas las administraciones, y si creen que estando en periodo electoral, pues también esto puede ayudar a aumentar ese gasto. Gracias. ¿Cuál era la segunda? Es que no he entendido la segunda, perdona. Beatriz, ¿puedes repetir la de los fondos europeos? No, la anterior. La anterior. La primera y la tercera me quedan claras. ¿La segunda era? Espera. Bueno, vamos contestando, ¿no? Sí. Perdón, que se me había desactivado el micrófono, perdón. Era sobre, me ha parecido ver en el análisis de la eurozona, habían mostrado un gráfico en el que se veía qué porcentaje de productos del IPC encadenaban 3 meses consecutivos de subidas, ¿no? Para reflejar un poco cómo está siendo la persistencia de esa inflación. No sé si tienen este análisis también para España para analizar la evolución de esa persistencia. Gracias. Listo. Muchas gracias. Ok, pues mira, empiezo yo con la primera y luego seguimos. A ver, nosotros, como sabes, seguimos y publicamos los datos de Big Data en la página web. Se pueden seguir prácticamente en tiempo real, digamos, semana a semana. Y lo que estamos viendo con esos datos es coherente, digamos, con la historia de una desaceleración del consumo, no solo en tasas interanuales, porque eso está muy afectado por Omicron, sino también cuando lo desestacionalizamos y vemos la evolución trimestral. Es verdad, digamos, que esta desaceleración del consumo es moderada. Y esto, bueno, lo que indica es que todavía las tendencias de fondo lo que muestran es un consumo relativamente débil. Claro, cuando lo miramos en los últimos trimestres, bueno, el consumo se ha comportado relativamente bien, con lo cual, para comparar esto con los datos del INE, pues solemos esperar a que se publique la previsión final trimestral, que es la que nos puede dar un dibujo de por dónde puede ir. Pero sí estamos viendo una desaceleración del consumo. En los datos de ahorro, digamos, en la medida en que todavía no los podemos trasladar a lo que es una visión global y agregada, como sí podemos hacer con los de consumo, pues no los publicamos, pero efectivamente en las proxies que tenemos de las tasas de ahorro, o al menos en las que medimos con los depósitos y potencialmente con otros activos financieros, pero lo hemos mirado más en depósitos, sí es coherente esta historia de una reducción del ahorro. Pero, como digo, esto es más coherente con los datos que tenemos internos de BBVA, que no hemos trasladado a un análisis agregado y por eso te lo digo, digamos, con la boca pequeña, y preferimos utilizar estos datos agregados que hemos presentado antes para presentarlos, ¿no? Pero digamos que es coherente. Y en alimentación están creciendo mucho los datos de consumo y, por tanto, lo que sí se puede estar viendo efectivamente es una reasignación del gasto en distintas partidas de consumo. Respecto a los fondos, lo que tratamos de transmitir ahí en la publicación es que creemos que, cuando menos, el ritmo de licitaciones parece haber alcanzado cierta velocidad de crucero, que podría estar entre los 10.000 y 15.000 millones cada 12 meses, lo cual nos pondría, creemos nosotros, en la posibilidad de, entre licitaciones y subvenciones,
alcanzar pues esto, alrededor de los 15.000 y 20.000 millones en 2023 frente a 13.000 que estimamos que habrían llegado a la economía en 2022. Por administraciones, sabemos que el 40% de lo transferido actualmente se ejecutará o se asignará a través de las comunidades autónomas y, por lo tanto, bueno, esto junto con los fondos que utilizará el Estado, pues debería más o menos de tener esa composición. Es cierto que después los fondos que serán utilizados por parte de las administraciones o que serán encausados a través de las administraciones locales son relativamente reducidos, con lo cual lo importante será ir viendo la licitación de los grandes proyectos que vayan anunciando las comunidades autónomas, la evolución de los PERTEs y las licitaciones que vayan proveniendo del Estado. Y, a ver, no tengo a mano estos datos que preguntas de inflación, digamos, pero bueno, viendo un poco la dinámica de los extremos, que es otra alternativa que a veces utilizamos y que igual te sirve en esta respuesta. Bueno, lo que sí estamos viendo es que en la distribución están aumentando con los últimos datos ligeramente los bienes que tienen una inflación por debajo del 2% y aquellos que tienen una inflación por encima del 10% se están reduciendo. O sea, lo que estamos viendo es que en esa distribución parece estar en los últimos datos acercándose un poquito al promedio. Pero el dibujo es, entiendo, similar al que tenemos en la eurozona. Sí, casi esto, un 38% de los bienes y servicios en el IPC encadenan 3 meses de tasas mensuales anualizadas. Entiendo por 3 meses consecutivos de incrementos en tasas anualizadas relativamente elevadas. Y bueno, como decía Jorge, alrededor de un 20% de los bienes y servicios a los que tenemos disponibilidad de información presentan una inflación menor que el 2%. Tomen en cuenta que lo normal es que alrededor de un 60% de los bienes y servicios presenten tasas de inflación anualizadas inferiores al 2%, con lo cual, bueno, por el momento lo que tenemos es una tendencia relativamente rígida a la baja de la inflación. Perfecto, yo creo que están todas las preguntas contestadas. Pasamos a la siguiente, que también llega en remoto, es de Pierre Lomba, del País. Pierre, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo les quería preguntar a ver si nos podían hacer una valoración general de la propuesta de reforma a las pensiones realizada por el Gobierno la semana pasada y, bueno, su impacto en el déficit, en fin. Gracias. Muchas gracias, Pierre. Bien, tratando de ser conciso, ¿no? O sea, si hacemos balance de todas las medidas que se han venido proponiendo desde el 2021 hasta el pasado viernes, nosotros estimamos que suponen un aumento del gasto superior a 3,5 puntos, se va a acercar posiblemente más a 4 puntos porcentuales del PIB. Y hasta ahora lo que se ha propuesto es un aumento insuficiente de los ingresos en una horquilla que estimamos entre las 8 décimas del Producto Interior Bruto y el 1,7 puntos del PIB. En este sentido, la reforma tal cual no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo en ausencia de nuevas medidas que se proponen a través de disposiciones adicionales en el propio borrador de la reforma, que básicamente pasan por adoptar
medidas adicionales de ingresos o medidas adicionales de gasto y, en su defecto, medidas, las de gasto, obviamente, de reducción de gasto. Pero en la medida que esas medidas de gasto no se han querido adoptar ya, como son por el contrario, lo que acabo de decir anteriormente es que lo que se ha hecho ha sido ampliar el gasto en pensiones, todo apunta a que el mecanismo por defecto que se ha propuesto es aumentar las cotizaciones sociales a futuro, ¿no? Por lo tanto, para nosotros la reforma lo que hace es descansar, ¿no?, todo el ajuste del sistema de pensiones a largo plazo en un aumento de las cotizaciones, que no son además contributivas, y esto, por lo tanto, supone aumentar los impuestos sobre el trabajo, sobre el empleo, ¿no? Esto tiene efectos negativos sobre el empleo, sobre la inversión de las empresas, ¿no? Y, de acuerdo con alguna evaluación que ya habíamos hecho anteriormente, hace algunos años, con modelos de equilibrio general que tienen en cuenta el papel distorsionador de estos impuestos sobre el empleo y también el efecto de equilibrio general que tienen esos ingresos sobre el aumento del consumo de determinados segmentos de la población, en este caso los pensionistas, lo que estimamos es que por cada punto porcentual de PIB de aumento de cotizaciones sociales, pues se reduce el Producto Interior Bruto y el empleo respectivamente en un punto porcentual, ¿no? Es decir, que hay un multiplicador fiscal negativo igual a -1, ¿no? Y, por lo tanto, la reforma lo que hace, como decía, es primar aspectos redistributivos, ¿no? Gravar el trabajo con efectos distorsionadores sobre la actividad económica, sobre el Producto Interior Bruto y sobre el empleo. Sí, Esther, una cuestión, un pequeño comentario. Aquí hay muchas cosas que nos pueden preocupar. Yo creo que quiero hacer un poquito más de énfasis en que cuando comparamos los impuestos que tiene España en cotizaciones sociales, por ejemplo, con Europa, ya existía un diferencial. O sea, en España gravamos un poco más el factor trabajo que en el promedio de países europeos. Con lo cual, en esta distribución de qué impuestos subir para generar y financiar un mayor gasto, lo que vemos de la reforma y los mecanismos automáticos de ajuste en caso de que ese déficit exista, pues al final lo que van a terminar haciendo, salvo que se incida sobre el asunto, es aumentar cada vez más el coste del factor trabajo en un país que tiene una tasa de paro más alta que el promedio de la Unión Europea y donde vamos a estar en una competencia feroz por atraer capital humano e inversión para todos los cambios estructurales que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que esto es algo que nos preocupa hacia adelante, que no tiene por qué tener un coste significativo en el corto plazo, pero que de alguna manera nos estamos cargando la mochila con algo que no estoy seguro que esté ajustado ni a la situación del mercado laboral español ni a la estructura que necesitaríamos tener para atraer ese capital humano, ¿no? Y, oye, si me permites, un poco estaba viendo los datos que preguntó Beatriz, ¿no? Y efectivamente el spread, tanto en términos nominales como en términos reales del consumo total, ha cambiado en los últimos meses y hay un diferencial significativo a favor del gasto en alimentación, lo cual eso se está produciendo, ¿no? Gracias por la matización, Jorge. Damos paso de nuevo a Pablo Cerezal, que yo creo que se le ha quedado alguna pregunta por añadir. Así que, Pablo, cuando quieras. Sí, disculpe. De nuevo, con lo de la subida del SMI, también con lo de las cotizaciones, ¿cuál podría ser el impacto en número de empleos
que se van a dejar de crear en los próximos años. Bueno, lo de las cotizaciones ha sido muy reciente, no sé si tenéis el análisis, pero en el caso de que lo tuvierais, porque claro, habláis de la correlación negativa de 1 a 1, pero digamos que al estar distribuido de una forma tan heterogénea, no sé muy bien cuál puede ser el impacto. Muchas gracias. En número de empleos, disculpe las molestias, si puede ser. Sí, en el caso del salario mínimo, pues estaríamos hablando de entre 10 y 20.000 puestos de trabajo este año. Así, si no hubiera pass-through, el impacto es relativamente reducido en el corto plazo y va aumentando a lo largo del tiempo. Si asumes que se produce el pass-through, el impacto es mayor y las estimaciones tienen una cierta horquilla, ¿no? Pero bueno, esa sería un poco la respuesta la que te da Miguel. Si no hay pass-through, el impacto este año es muy pequeño, un poquito más alto el siguiente. Sí, en el caso de Pablo, del aumento de las cotizaciones sociales, el impacto es que cada punto de PIB de aumento de cotizaciones sociales, es decir, aumentamos las cotizaciones sociales para poder aumentar los ingresos, ¿no?, del sistema de pensiones en un punto del Producto Interior Bruto, cada punto de aumento de las cotizaciones en ese orden de magnitud significa un punto menos de empleo, ¿no? Un punto menos de empleo, estaríamos hablando del orden de 200.000 empleos, ¿no? Pero ya sabéis que el aumento de las cotizaciones es gradual, ¿no? Se va produciendo poco a poco. Y este impacto del que estoy hablando es el impacto acumulado a largo plazo, no es tampoco la respuesta instantánea, obviamente. Perfecto, gracias. No tenemos más preguntas. No sé si hay alguna pregunta más en sala. En remoto no tenemos más manos levantadas, así que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos por conectaros, por seguirnos desde la sala de prensa y os emplazamos a la siguiente presentación. Gracias a Jorge, Rafa y Miguel. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.